Buenos días a todos, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Espero que bien. Eh, bueno, la verdad que yo hace 14 años estoy metido en esto, cuando era ya universitario y de hecho inmediatamente después de hacer un curso empecé con el tema BIM, empecé a hacer ayudantías y así ha sido la vida involucrada en BIM hace tanto tiempo. De manera que eh, este año sobre todo me ha tocado hacer muchas exposiciones y desde ya agradezco a Carolina y a Gustavo también por también darme la posibilidad de exponerle, digamos, un caso bastante particular, que en este caso es un BIM aplicado a la ingeniería sanitaria y que la verdad es una idea que me atrajo bastante por la transversalidad que tenemos en el tema BIM. Entonces, en este caso, gracias. En este caso, me tocó hacer una implementación de ingeniería sanitaria a la empresa Gespro. ¿Qué hace un arquitecto haciendo ingeniería sanitaria? La verdad, yo también me lo pregunté en un principio, pero la verdad también me di cuenta que esto del BIM es absolutamente transversal. Eh, Nosotros, con un grupo de colegas, hace poco venimos llegando de Autodesk University, de hecho la semana pasada, nos dimos cuenta que efectivamente los arquitectos también estaban aplicando todo este tema transversalmente a distintas disciplinas, tanto ingeniería estructural, ingeniería en clima y obviamente ingeniería sanitaria. Eh, en algún momento, cuando yo estaba terminando mi proceso de implementación en arquitectura también, me llamaron de Gespro. eh, Específicamente, ellos tenían una idea muy potente que era una decisión de directorio. Y hago mención a esto porque las decisiones cuando son de directorio o cuando son de gerente, en cosas tan, entre comillas, traumáticas que afectan a todo lo que es la organización en sí, tienen que contar con el apoyo de estos. Es fundamental que la mesa directiva de GESPRO decidiera, ¿sabes qué? Queremos ir con el BIM, nos encontramos que es una oportunidad única para nosotros, no hay una empresa sanitaria en BIM en Chile que haga esto de manera desde su génesis, me refiero a su génesis a que en verdad no sea levantar planos 2D, como decía Carolina anteriormente, sino que fuera absolutamente en BIM, en la generación de todo el proyecto sanitario y por supuesto ocupando todas las características que nos pueden dar el programa, lo cual era bastante importante. Por lo tanto, había un apoyo transversal del directorio. Gespro no es una empresa muy grande que digamos, si bien son 50 personas más o menos, esas personas están divididas en parte de ejecución, en parte de análisis de propuestas, en parte de proyectos también, y de hecho la oficina de proyectos es bastante reducida, aproximadamente 6 personas, y por eso, digamos, a nosotros, y tanto a Corfo también, le interesaba que nosotros mostráramos el tema acá, porque esto es aplicable tanto a grandes organizaciones como también a empresas pequeñas. Y esas empresas pequeñas también se pueden beneficiar bastante de los temas BIM, si es que lo hacen de una manera, digamos, absolutamente adecuada y responsable. El objetivo, como les decía, del directorio de GESPRO era modernizar la empresa y, digamos, hacer todos los procesos en BIM, en este caso, en la etapa de proyecto y obviamente después haciendo una evolución hacia lo que era la ejecución. Esta aplicación de BIM en ingeniería sanitaria siempre contó con 4 etapas. La primera obviamente era la etapa de implementación en sí del software. Había una etapa también de análisis de recursos humanos. Recién escuchábamos a Ricardo que hablaba bastante de los recursos humanos. La verdad que es clave en este sentido. No nos sirve de nada tener un software que vale tantos miles de dólares, tener el mejor computador de la NASA, da lo mismo. Si no tienen una persona que lo sepa operar y que esté debidamente capacitada, no vale nada. De tal modo que había efectivamente una etapa de análisis de recursos humanos muy importante. Había también, después de hacer como la primera base y la primera etapa de la implementación, algo que nosotros le decimos automatización o optimización de procesos con BIM, que básicamente sacarle provecho a la herramienta.
que es el siguiente nivel que queremos hacer. Tal como decían las presentaciones anteriores, esto no solo tiene que ser levantar planos como se ha hecho, digamos, en la primera etapa, que ha sido bastante beneficiosa como introducción, sino que también tenemos que sacarle provecho a estos programas. Y esa parte de etapa de optimización la vamos a mostrar levemente más adelante en la siguiente diapositiva. Y también había una etapa de un análisis constante de los beneficios que esto generaba. Todo proceso, y en este caso todo proceso BIM, tiene que ser permanentemente analizado para que así se vayan encontrando mejoras a los distintos procesos. Puede ser que en el día del año 2016 nosotros hagamos un proceso que sea, por ejemplo, en este caso de dimensionamiento automático de cañerías, y que ese proceso en cualquier momento se mejore, ya sea por gente de la misma empresa o por gente de todo el mundo. Entonces tenemos que estar súper atentos en hacer un análisis permanente de esos procesos. No tenemos que quedarnos, ok, esto se mejoró y estaba funcionando y ahí queda, tal como lo decía Ricardo muy bien, hay siempre un análisis permanente del tema. ¿Cómo empezamos la implementación? Siempre se comienza con un plan de ejecución BIM, el conocido PEP, y obviamente hay un análisis de la infraestructura, tanto en hardware como qué software utilizar, y también en este caso nosotros teníamos un trabajo conjunto con Corfo, de tal modo que planteamos un proyecto en sí de implementación. Ellos nos apoyaron básicamente porque no existía ninguna empresa de ingeniería sanitaria que hiciera BIM en estos momentos en Chile. De tal manera que también fijamos con ellos muchos objetivos, los cuales partían desde un desarrollo de una base de datos. En lo que siempre les digo a mis alumnos, digamos el primer día, esto no es líneas, no es solo hacer planos, esto es una base de datos, y como tal, la base de datos tenemos que sacarle todos los provechos, tenemos que hacer todas las queries, las preguntas de esa base de datos, y también es muy importante tener claro que esa base de datos repercute en varias otras actividades. Tan solo en BIM hay una cantidad de 25 usos reconocidos, de tal manera que si el profesional que está haciendo el modelo, el proyecto, hace un error, ese error es multiplicado ya sea en los costos, ya sea en la coordinación y en distintos factores que están involucrados en el proceso BIM. También hicimos un desarrollo de la herramienta de entrada y salida, cómo llegar a los planos, si efectivamente llegaba un plano en DWG, si efectivamente llegaba un plano en formato Revit, cómo tenías que tomarlo, cómo teníamos que hacer el proceso de coordenadas compartidas para que esos proyectos sean georreferenciados. En el tema de alcantarillado, por ejemplo, es muy importante tener todas las cotas de topografía, las cotas de las cámaras, cómo hacíamos para que efectivamente esas cotas fueran las reales. Obviamente está la participación en distintos grupos, con Corfo, distintas instancias para ver efectivamente qué estaba haciendo el medio al respecto, cómo estaban, digamos, haciendo la base de licitación, qué estaban pidiendo. Entonces todo eso iba mutando la manera de cómo nosotros estábamos definiendo nuestro alcance en un principio. También hay una sistematización de los procesos de desarrollo, algo que tocó el señor Vitrana al principio, que en Chile es la cultura del maestro chasquilla, ¿o no? Todos hacen de todo. Y en estos procesos es básicamente establecer estándar, establecer protocolos y establecer especialización. Es todo lo contrario a lo que nosotros teníamos anteriormente. También hay benchmarking, que es básicamente saber en qué está los otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Validación comercial. Pero hay tres, como les decía, que la verdad me interesan bastante, que era el desarrollo de la base de datos. El desarrollo de la base de datos básicamente consistió en ingresar cada uno de los tipos de cañerías, cada uno de los tipos de codos, de fitting, a nuestros modelos, a nuestro template, porque efectivamente cuando uno hace cuantía, sabe que el
metro lineal de una cañería de cobre vale muy distinto a un metro lineal de cañería de PPR. Además de eso, tienen distintos diámetros interior, tienen distintas reacciones a la presión. Por lo tanto, es muy importante tener esa base de datos en un comienzo para efectivamente hacer que este programa empiece a correr, empiece a pensar, empiece a sacarle todos los provechos. Como les decía, el desarrollo de la herramienta de entrada y salida, ver el tema de georreferenciación, ver el tema posición de altura, desarrollo de procedimientos, también estándares internos, protocolos, etcétera, etcétera. Esa era la primera parte, y obviamente la segunda parte, que en toda la mañana nos hemos dado cuenta, que es el análisis de los recursos humanos. Es muy importante, y de hecho en la selección de personal es bastante compleja, porque teníamos una selección personal que nadie sabía en sí las dos disciplinas, no sabían, o sea, no encontramos a nadie que supiera BIM y supiera ingeniería sanitaria, porque éramos los primeros, obviamente. Pero teníamos que decidirnos por una. ¿Qué era más fácil? ¿Encontrar a alguien que supiera BIM o encontrar a alguien que supiera ingeniería sanitaria y enseñarle todos los procesos BIM? Toda esa complejidad, digamos, uno la tiene que enfrentar. También todas las personas que tienen una capacitación mayor, y de hecho también lo mostraron los gráficos anteriores, tienen un valor mayor para el mercado. Eso también lo encontramos nosotros. En promedio a nosotros nos dio un 45%, 40% más de remuneraciones que, digamos, en el transcurso de la implementación nos dijeron, ¿sabes qué? Ese porcentaje de aumento de sueldo se vio absolutamente neteado por la eficiencia que podíamos alcanzar con el tema BIM. Y obviamente hay un análisis de personal actual. No significa que cuando nosotros estemos implementando BIM tenemos que echar a toda la gente y contratar gente nueva, no. Sino que hay mucho de know-how de la gente misma de la empresa que siempre a nosotros nos sirvió como hacer un mix, tanto de personal nuevo que sabía mucho BIM como personal de la empresa que sabía mucho de ingeniería sanitaria. Lo interesante es que efectivamente el personal, cuando empezó la implementación, obviamente los tiempos de elaboración de un proyecto fueron más o menos altos, pero sin embargo, al repetir la misma actividad, ya desde los 6 meses hicimos otras mediciones y efectivamente teníamos un aumento de eficiencia que era bastante notable. Nosotros definimos aproximadamente aumento de eficiencia del 64, 46, 52%. Si uno podría decir una media, es como el 53, 54% de aumento de eficiencia tan solo por seguir usando BIM durante 6 meses. Eso, si lo proyectamos al año, la verdad que sigue esa curva de aumento sin ningún problema. Es por eso que también es importante cuando nosotros estamos verificando el personal, ver que sea un personal con una experiencia adecuada. De hecho, en estos gráficos vemos los metros cuadrados que se hicieron en el primer semestre y los metros cuadrados que hicieron en el segundo semestre las personas. También la cantidad de proyectos aumentó que podían tomar ellos. En una parte 3, que es básicamente la parte que decimos, ya, tenemos bien funcionando, ahora necesitamos automatizarlo, necesitamos ver los procesos, necesitamos hacer que esto salga más eficiente. Y para eso nosotros hicimos un análisis de los procedimientos que hacíamos. ¿Qué procedimientos podíamos automatizar? Eso era nuestra labor en ese momento. Y fuimos efectivamente a hacer una propuesta de automatización y hacer una aplicación de esa automatización y después hacer las mediciones pertinentes. En nuestro caso, obviamente la forma de automatizar más clara era básicamente el conteo de los artefactos con su QI y QS, es básicamente el consumo y el caudal que tienen ellos, de tal modo que nosotros simplemente a través de tabla lo hicimos, es como lo más, digamos, rápido, pero nos dimos cuenta que esto era bastante importante porque si ustedes se ponen a contar un edificio hospitalario de 80.000 metros cuadrados, yo les aseguro que por lo menos un baño, una puerta, algo se va a quedar fuera. En este caso lo teníamos automatizado. Y digamos lo más importante también en automatización fue automatizar el dimensionamiento de las cañerías
y la generación de sus memorias. Digamos, este es un proceso que fue mucho más largo, pero tampoco fue tan extenuante. Teníamos las herramientas, teníamos la capacidad de meternos a la base de datos, de leer la información del programa, de tal manera que lo pusimos a prueba. En el caso de dimensionamiento de cañería, tenemos atrás lo que es el proceso tradicional que hacemos, que era básicamente ingresar nudos a cada una digamos, las T de las cañerías, para luego hacer una medición de cada uno de esos tramos manualmente en AutoCAD y después ingresar a nuestra querida plantilla Excel todos esos datos, de manera de ir chequeando cuáles son las dimensiones respectivas de cada una de esas cañerías que necesitamos que tenga el proyecto y después nuevamente comenzar a ingresar los datos al proyecto. De tal manera que este proceso largo y tedioso, porque si bien es un poco más rápido hacer un dimensionamiento de un edificio que se repite, que tiene plantas tipos, pero hacer edificios de hospitales o clínicas, la verdad que se volvía eterno. Y además de eso, cualquier cambio que hacía nuestro mandante, que ustedes saben que los mandantes son buenos para hacer cambios, teníamos que actualizar todo el modelo. Entonces era horrible. Nosotros vemos una oportunidad en esto. Hicimos una optimización de los procesos a través de varios software, de Dynamo, de Revit y de Excel, de tal manera que empezar a leer todos los flujos de las cañerías. Empezábamos a manejar la información, empezábamos a meter automáticamente a la tabla de Excel todos esos flujos, todos esos diámetros, de manera que simplemente los seleccionamos y después nuevamente pasamos por Dynamo para meter toda esa información al proyecto y nuestro proyecto estaba actualizado en unos minutos. Beneficios transversales, que son básicamente los análisis de lo que acabamos de hacer. En lo que le comentaba, dimensionamientos, obviamente conseguimos una mayor eficiencia y disminuimos más o menos un 80% de la cantidad de recursos humanos requeridos para hacer el dimensionamiento. Estamos hablando de una organización pequeña, 6 personas, y la verdad, tan solo para automatizar un proceso podemos tener una eficiencia de este tipo. Obviamente, además de hacer los proyectos en BIM y de tener, eficiencia nosotros mismos como oficina, también hay unas externalidades que son bastante positivas. Por ejemplo, en el caso de la coordinación, obviamente la planificación es mucho mejor. Nosotros ya empezamos a ver problemas con zócalo, con distancias, cosas que se veían anteriormente muy adelante en obra, nosotros la vemos en proyecto en sí. Hay una actualización permanente de la información, de los datos. También el mismo modelo y nuestras mismas cañerías son la base para hacer la generación de los planos de pasada. En estudio de propuestas también hicimos una mejora y descubrimos que efectivamente con proyectos que nosotros generábamos y que nosotros teníamos la posibilidad de ejecutar, la verdad que la cuantificación de estos proyectos con un proceso, digamos, debidamente estudiado, mejoraba en un 60% el estudio de propuestas. Y estamos hablando que hace un par de meses simplemente el estudio de propuesta era imprimir todos los planos, rayar con cada uno de los lápices con colores para hacer todas las cuantías de cañerías, y eso logramos automatizarlo y lo más importante también logramos definir cuáles eran las pérdidas, los porcentajes de pérdida en cada una de las partidas. Y obviamente esta parte que más que nada la estamos ejecutando en estos momentos, que es la parte de ejecución en obra. En GEPRO tenemos la característica de que efectivamente tenemos proyectos, tenemos análisis de propuestas y tenemos ejecución en obra, de tal manera que tenemos, digamos, la mayor cantidad de relación con la construcción, solo nos falta la parte de operación. Pero esa ejecución de obra, nosotros estamos viendo la claridad con las soluciones que ya tomamos en una etapa del proyecto, la información también que esté disponible en toda la nube. La mayoría de los problemas que se dan en obra son por temas de información. Es típico que el AITO dice, ¿sabes qué? Tienes que actualizar tu plano, tienes que ver si efectivamente tiene el último plano que se ejecuta en obra.
Y obviamente hay una relación que estamos trabajando con linkear nuestra carta GAN con el modelo. Y por último, hicimos una comparación sobre los nuevos clientes que han llegado por el beneficio de hacer proyectos BIM. Y la verdad que en este año, los mandantes y los proyectos que hemos tenido, digamos, exigiendo BIM, han ido en torno al 45%. Y de hecho, en torno a esos 45%, si bien varios mandantes venían de atrás, un 25% del cliente total de este año ha sido porque nosotros hacemos ingeniería sanitaria en BIM. De tal manera que, como cuadro de resumen, nosotros hemos tenido efectivamente automatización en nuestros proyectos, como de manera interna en nuestra oficina. Hemos tenido avance en la coordinación, también con las otras especialidades y con los otros coordinadores, especialmente con grupos de coordinadores BIM que efectivamente están bien interesados en el tema y han sido bien avanzados en cuanto a colocar esta información en la nube y hacer toda la coordinación en el tema BIM. Hemos tenido avance en el estudio de propuestas porque hemos disminuido el tiempo que nos demoramos efectivamente en hacer los análisis de cada uno de los proyectos, y hemos tenido avance en ejecución de manera a tener siempre la última información arriba en la nube. Eso es básicamente lo que les quería presentar y digamos como consejo final, esto es, tal como decían al principio, es de largo plazo. Puede ser que nos vean inmediatamente los beneficios, pero sí se va a demorar por lo menos un año el tema en hacer una implementación buena. Y como les decía, nosotros hemos visto lo que está pasando en otros países y la verdad que si no nos ponemos las pilas nosotros vamos a quedar muy atrás. Ustedes vieron Finlandia, España, toda la zona de Europa, para qué decir Estados Unidos. La verdad que necesitamos colocarnos en un pie y no quedarnos atrás. Y también, ojo con el recurso humano, que es lo más importante. Si no tenemos un recurso humano capacitado, no puede funcionar esto. Muchas gracias.